una emergencia que fue atendida lo más pronto posible con personal policial que vino desde Manabí, que vino desde Los Ríos, a acompañar al personal que se encontraba destacado aquí en la provincia de Santo Domingo. Por los hechos, por la forma, por los indicios levantados en los patios del CDS, nosotros podemos entender, y creo que cualquier persona afuera puede entender el perfil psicológico de las personas que están ocasionando y que están actuando en esta forma de violencia que se está expresando. El 9 de mayo, cuando tuvimos una emergencia similar acá, se dio un comportamiento absolutamente similar. Sin embargo, las investigaciones en ese aspecto poco han logrado parar de manera disuasiva lo que continúa sucediendo. Hoy, a partir de la información entregada y a través de los datos recopilados, se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima, en un pabellón donde se supone que se encontraban por ubicación privados de libertad de menor agresividad, de menor violencia. Sin embargo, lo que sucedió hoy demuestra que las medidas que el centro han adoptado no son realmente las que nos gustaría que sean para poder garantizar lo que está sucediendo. El Estado ecuatoriano ha provisto de muchas cosas al sistema penitenciario ya. En términos amplios, lo primero que definió es una política penitenciaria que permita que el tratamiento, especialmente médico, y el tratamiento psicológico de los privados de libertad pueda llegar a generar un cambio en la conducta que ya de manera repetitiva estamos observando. No es una tarea sencilla, tampoco el cambiar algunos problemas estructurales. Sin embargo, ya se inició el proceso de formación de 1.400 agentes penitenciarios. Entre ellos se encuentran seleccionados personas con algunas capacidades. De igual manera se está incorporando al sistema penitenciario ya gente formada en ciencias sociales, como criminólogos, como psicólogos, que es el tema fundamental. A veces nos quedamos nosotros solamente en los medios que han utilizado los delincuentes, es decir, las armas blancas en su gran mayoría ahora para generar todo este desorden, y también armas de fuego que con las vulnerabilidades que tienen los centros que fueron construidos con una lógica absolutamente diferente, en predios que están ya colindantes con personas que moran en los espacios, se vuelve mucho más compleja del control. Sin embargo, se hacen los esfuerzos necesarios. Se han activado ya el puesto de mando unificado con la gobernación, con las diferentes instituciones, especialmente de medicina legal, para que puedan realizarse bajo principios de legalidad los protocolos de autopsia, y una vez que ya se vayan realizando todas estas diligencias, poder continuar con los procedimientos. De aquí se abrirán varias investigaciones, de aquí toda la información y todas las evidencias recolectadas en los patios del CDS entrarán en cadena de custodia y serán trasladados a la Administración de Justicia a través de Fiscalía para que continúe la investigación. De parte del Gobierno Nacional, nosotros lamentamos muchísimo lo que está sucediendo, lamentamos muchísimo que el perfil psicológico de las personas cada vez esté mucho más afectado en los centros penitenciarios para que cometan estos actos de enorme irracionalidad, y esperamos que la política penitenciaria que se definió y que todas las inversiones que se están haciendo en el sistema logren cambiar en un plazo, ojalá sea corto, esta realidad que lastimosamente todavía la continuamos viviendo. Entre las acciones urgentes que se van a definir, y eso ya se ha pedido el traslado del personal de la Secretaría Nacional de Atención al Adulto Infractor desde Quito para que proceda
y las disposiciones que se han recibido desde el gobierno nacional son que se realicen algunos traslados, especialmente de aquellos que han sido identificados como cabecillas hacia un centro de mayor rigurosidad como es la Roca, y continuar con los esfuerzos necesarios para identificar a los autores. El personal que vino de refuerzo de las diferentes provincias, personal policial, más el complemento, el apoyo de personal de Fuerzas Armadas, permitirá que durante la noche se continúen haciendo las requisas hasta retirar todo tipo de armamento que se pueda encontrar al interior del centro. Hasta ahí, si tiene alguien alguna pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Diana Bravo de tu radio. Buenas noches, ministro. Buenas noches. Sí, usted habla de que se van a hacer más traslados. Se entiende que quizá esto pudo haber sido un represalia a los traslados que se hicieron la semana pasada. Hablamos de 32 privados de libertad que fueron trasladados. También quisiera consultarle sobre las vulnerabilidades en el interior de la cárcel de Santo Domingo. Esto evidencia que una vez más es fácil el ingreso de armas y cualquier objeto peligroso en el interior de la cárcel. Y una vez más evidencia que para los privados de libertad es fácil entrar y salir de la cárcel. Aún no se sabe a nivel local cuántos reos faltan por recapturar de las fugas de mayo, y esa cifra no ha sido publicada, no ha sido socializada, no hay lista de quiénes son los que deben ser entregados. Entonces hace evidente estas vulnerabilidades de la cárcel aquí en Santo Domingo. ¿Cuáles son las soluciones que plantea el gobierno nacional? Bueno, hay muchas condiciones que efectivamente la Secretaría Nacional del Adulto Infractor ya las ha identificado. Son problemas, insisto, son problemas estructurales. Entre esos, la infraestructura del centro. La infraestructura del centro sí da presenta algunos riesgos que se están tratando de corregir con las inversiones necesarias que ya en las partidas presupuestarias se van incorporando. El número de talento humano, la tecnología que lastimosamente cada que hay estos eventos también se destruye, y son mecanismos ya de carácter absolutamente repetitivo. En cuanto tiene que ver al censo, para identificar el número de personas que se encuentran en los centros para privados de libertad, eso también ya dentro de la política criminal inició con algunas prioridades. Vamos a dar la prioridad indiscutiblemente a este centro, o cambiar la prioridad para que se pueda lo más pronto posible levantar información respecto de los privados de libertad acá en Bellavista. El control de los centros penitenciarios a través de los traslados no es esa una realidad. Las motivaciones pueden ser muchas, yo simplemente le pongo como algo de coincidencia, pero que tiene que investigarse. No es que tengamos nosotros una certeza, pero la semana anterior se dio un importante operativo acá para desarticular una organización que manejaba cerca de 41 millones de dólares. Entonces, ahora que se dan estos eventos, nos encontramos con que pueden también esto provocar. Entonces, las motivaciones pueden ser variadas, pueden ser muy distintas. Todo esto entra en un proceso de investigación y con la transparencia necesaria se irán expresando. En lo que tiene que ver a otros mecanismos que usted los planteaba, yo insisto, creo que hay que revisar un tema municipal también para que el predio Bellavista en lo colindante sea declarado una zona de seguridad especial, para que todas las personas que tienen ahí sus predios puedan ser trasladados o reubicados. Pero esto se necesita, ya es un tema de urgencias. Las visitas, la cantidad de personas que visitan y algunos mecanismos de protocolo son los que también deberán revisarse, pero nos parece en realidad es poco frecuente que en un corto plazo el mismo centro presente otra vez esta cantidad de conflictos, y por eso nos preocupa muchísimo la salud mental de quienes están ahí, no solamente por la irracionalidad que se demuestra. Este acto de barbarie prácticamente muy primitivo demuestra el perfil psicológico de muchas de las personas que se encuentran ahí o que participaron al menos en este tipo de incidentes. Entonces es una prioridad que podamos hacer el censo y que podamos también hacer incorporando personal, psicólogos, para ver qué es lo que está sucediendo también desde esas dimensiones. No es solamente la posibilidad de que dispongan de medios, es también los temas motivacionales que llegan a esto, porque si no sería un tema de oportunidad y todos los días tendrían oportunidad y pasarían, pero en realidad hay muchas cosas que hoy ameritan una investigación social
más que policial. El tema de las instituciones ya termina siendo agotado y es importante que el SNAI y quien lleva la política de los centros penitenciarios revisen esto. Esa era una de las principales recomendaciones que en el caso que me corresponde a mí como ministro del Interior lo trasladaré a quien lleva la política de los centros penitenciarios. Gisela Moreira de RTS, por favor. Ya. ¿Cómo está, señor ministro? Buenas noches. Gracias. Bueno, Buenas dos noches. preguntas muy puntuales. La primera es, ¿conocían ustedes de que había una alerta de una posible masacre? Y si es así, ¿por qué se permitió que el día de hoy se realice una actividad atlética dentro de la cárcel de Bellavista, que conocemos que existió? Y la otra pregunta sería, ¿está confirmado que son solo 13 las personas fallecidas o existe el riesgo de que pueda en las próximas horas encontrarse más cuerpos? Bueno, hasta el momento se han levantado 13 cuerpos y está haciéndose una inspección total al interior de los centros. Es bastante probable que podamos, así como se descarte en el transcurso de las horas, están revisando celda a celda, si es que podrían aparecer más cuerpos. Eso no lo tenemos con certeza. La única realidad es que ya 13 cuerpos han sido levantados y trasladados hacia el Departamento Médico Legista. En relación a la actividad que usted manifiesta en la mañana, no conocía, usted me acaba de dar esa información, voy a averiguar, vamos a pedir esa información, sin embargo decirle que las alertas y las unidades de inteligencia penitenciaria permanentemente están entregando. Hace una semana aproximadamente se realizaron varios traslados, hace varios días también se tomaron algunas medidas de carácter correctiva. Hay mucha información que no se transparenta pero que se ejecuta y se realiza. Eso ha permitido hacer frecuentemente operativos de requisa al interior de los centros. En el centro Bellavista se realizan con la periodicidad necesaria sobre la base de las alertas. Puntualmente, que iba a suceder lo que sucedió hoy en la mañana, yo no conocía pues probable que el director del centro haya conocido, no me ha informado, el canal regular de él es el director del SNAI. Yo estoy aquí más bien para la reacción con Policía Nacional, para la reacción con el Ministerio de Gobierno, con Medicina Legal, que son los entes que son adscritos al Ministerio del Interior. Sin embargo, las coordinaciones, yo tengo que de esto elaborar un informe al Presidente de la República y trasladaré muchas de las informaciones que también estoy La recibiendo. actividad realizada fue una carrera de 5 kilómetros dentro de la entidad carcelaria por el Día del Recluso. Mire, pero eso también podría decir varias cosas, ¿no? Si fue una actividad programada, básicamente estaría diciendo que no hubo ninguna alerta, que no hubo ninguna posibilidad y que más bien fue una oportunidad que encontraron en ese momento quienes ya en su mente venían planificando este hecho. De haber habido, indiscutible, desde el principio de racionalidad, lo digo yo, el director del centro hubiera adoptado diferentes medidas, pero si él decidió aprobar una actividad de este tipo es porque seguramente no tenía ninguna alerta de lo que iba a suceder. María José Macías de Saracaitán. Ministro, un nuevo altercado que atenta contra la integridad de los reos y también contra la calma de la ciudadanía aquí en Santo Domingo de los Áchilas. Tal vez es un panorama que a ustedes los acarrea a tomar decisiones a cambios de autoridades en el sentido de quienes están a cargo de la supervisión y control del centro y a cargo de vigilar también este espacio. Mire, las responsabilidades de los funcionarios públicos están descritas en una norma, en un marco, en la ley. Sin embargo, no se puede mantener simplemente o permanentemente excusas. Si es que no hay resultados, indiscutiblemente que se tiene que evaluar la gestión. Muchas veces la gestión pasa también por las articulaciones, las coordinaciones. Insisto, a mí me corresponde elaborar un informe respecto de lo que estoy recibiendo como información, de lo que estoy observando ya post el hecho, y en ese sentido se harán las recomendaciones que correspondan. Si hay que hacer los cambios necesarios, el gobierno nacional hará los cambios necesarios, pero también tratar de entender como comunidad que no son las personas que dirigen una institución ahora las culpables. Hay que revisar efectivamente quiénes son los reales culpables y son las personas que utilizan esta expresión de violencia y que están haciendo de la violencia en las cárceles una industria
como para crear terror, pánico, que afecta indiscutiblemente a la estabilidad de la sociedad. Nosotros continuaremos en el trabajo que nos corresponde hacer. Desde el gobierno nacional está ejerciéndose la acción como política de seguridad, como política económica, el gasto social que también hay que hacer para tratar de mejorar las condiciones. Debemos recordar que estamos saliendo de un impacto económico sumamente agresivo a partir de la presencia del virus de la COVID-19 y todos estos temas están afectando no solamente el Ecuador, está afectando en términos amplios al mundo entero, donde se están viviendo convulsiones, reclamos, demandas insatisfechas, y las principales demandas terminan siendo salud, educación, trabajo y seguridad. Eso el Ecuador no es ajeno. Sin embargo, el gobierno nacional ha priorizado y en esa priorización se están haciendo 1.200 millones de dólares para invertirlos en la seguridad, así como la incorporación de más talento humano que permita cubrir algunas deficiencias que tiene la Secretaría de Atención al Adulto Infractor, que tiene Policía Nacional, que tiene Fuerzas Armadas y que tiene otras instituciones de control. Continuaremos en eso y de ser necesario, indiscutiblemente que se adoptarán varias medidas para, de ser necesario, cambios en las personas, pero también ojalá pudiéramos encontrar personas con las capacidades y también con el patriotismo necesario, porque estas actividades no son simplemente de encargarle una labor a una persona, sino a alguien que conozca y que tenga la buena voluntad para trabajar en un medio tan hostil como es el sistema penitenciario. Leighton Zambrano, de Radio La Jefa. Buenas noches, señor ministro. Estamos en vivo para Radio La Jefa 91.3. Bueno, mi pregunta concreta sería, ¿cuáles son los nombres de los FPL fallecidos? No tenemos todavía los nombres, eso con protocolos de autopsia. Se conoce extraoficialmente de algunos, alias Goyo, que era quien estaba liderando esta nueva GDO, es uno de los que ha perdido la vida. Sin embargo, yo no me quiero adelantar a la información que mañana será proporcionada, ya una vez que las autopsias y los exámenes y las pericias así lo determinen. Se anunció que se contratarían nuevos guías penitenciarios también. Están 1.400 en formación. El presidente de la República hizo el lanzamiento, no solamente ya el primer día de funcionamiento, se encuentran repartidos en 6 provincias, formándose los 1.400, y en un mediano plazo, en 6 meses, estarán ya distribuidos en los diferentes centros para cubrir este déficit que existe ahora de personal de agente penitenciario. Pero adicionalmente también se está incorporando personal desde las ciencias sociales, especialmente criminólogos y psicólogos, para que sean parte de la estructura del SNAI y puedan atender estos problemas complejos de la conducta humana. Jorge Defas, de Diario La Hora. Ministro, buenas noches. Buenas noches. Respecto al amotinamiento de esta tarde, ¿cuántos heridos dejó? ¿Se ha confirmado, se ha descartado fugados? Y otra consulta es referente a los traslados que usted anunció. Ya se han dado varios de estos traslados. La semana anterior incluso se dieron 32. El 9 de mayo, después de la masacre, hubo una cantidad que no recuerdo si bordea o supera los 50. Entonces quiere decir que esta estrategia de traslado no está dando resultado y que hoy por hoy el centro carcelario de Santo Domingo de los Áchilas pasa a ser noticia a nivel nacional con estas masacres, lamentablemente, pero es así. Bueno, las alertas que va recibiendo el sistema les permite adoptar algunas acciones. Yo no descartaría si es eficiente o es ineficiente, habría que ir valorando sobre otras variables. Sin embargo, los traslados son absolutamente necesarios en virtud de muchas de las informaciones que con claridad, no terminan siendo hipótesis, sino que por la evidencia que existe, termina siendo un tema de mucha relevancia. Eso pudo haber evitado bastante, aunque no se puede evitar absolutamente todo, pero pudo haber evitado muchísimas más cosas. Lastimosamente es así. Decirles también que varios de los mecanismos que pasan en el sistema penitenciario no pasan ya con algunas demandas que se creían. Ya no hay hacinamiento. En el CRS Bellavista no tenía el hacinamiento que antes tenía. Sin embargo, cuando existía el hacinamiento no teníamos estos problemas. Ahora que se ha roto el hacinamiento y que
es menor al que antes existía, se sucede. Entonces, las motivaciones son las que nosotros tenemos que tratar de entender. Este fenómeno de la violencia en los sistemas penitenciarios es un fenómeno ya que se ha desbordado y ha demostrado que algunas variables, inclusive dentro de lo que se necesita como reforma, son fundamentales. Reforma porque nosotros vemos que de todos los hechos que han sucedido no existen sanciones penales para autores, no se logra identificar quiénes están atrás ya de los hechos materiales y tampoco quienes están atrás de los hechos intelectuales. Este es un trabajo que amerita un esfuerzo más tecnológico para identificar, para llegar a controlar de mejor manera los centros penitenciarios. Pero continuaremos nosotros haciendo los esfuerzos que sean necesarios. No vamos a dejar de trabajar en el sistema penitenciario, recordando que Policía Nacional está colaborando en un sistema, no es parte de su misión principal. Sin embargo, entendemos que la dinámica de lo que está sucediendo amerita y ojalá se logre en el corto plazo o en el plazo que le queda, porque esta tiene que ser una política de Estado, en el plazo que le queda al gobierno nacional, dejar un sistema absolutamente diferente, un sistema sin los problemas estructurales que hasta ahora tenemos. ¿Conteo de heridos que le consultaba? Dos, los heridos que hasta el momento se han registrado son 2, que han sido trasladados a casas asistenciales, y el número de fallecidos se mantiene hasta el momento en 13. ¿Se descartan fugados a raíz de este amotinamiento? No podemos descartar, están haciendo también el trabajo ese para mirar si no tiene la misma dinámica que lo que sucedió el 9 de mayo. Hasta ahora no ha habido reporte de personas privadas de libertad que han fugado, sin embargo eso habrá que esperar hasta que se termine el conteo en cada uno de los pabellones y celdas. Diana Aguilar, de Diario Centro. Buenas noches. Hoy día estuvimos conversando con los familiares de algunos reos que están dentro y nos manifestaban que dentro de Mínima hay la mayoría o algunos venezolanos, unos reos de nacionalidad venezolana. Entonces ellos manifestaban que era un atentado en contra de un líder y que era de esa nacionalidad. Queríamos saber si alguien que usted mencionaba es de esa nacionalidad y tal vez si ya se tiene reporte de cuántas personas venezolanas o extranjeras se podrían identificar, y también si se podría hacer tal vez porque los familiares piden el traspaso a su país, no a repatriar. Y también quieren saber cómo es el proceso para que los familiares puedan identificar a las personas fallecidas. Bien, en el Departamento Médico Forense ya se ha activado absolutamente los protocolos. Existe mucha información, efectivamente, que sean la mayoría o una gran cantidad de las víctimas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, eso no ha sido comprobado. Eso tendrá que esperar hasta que se realicen las pericias respectivas. Y sí, el gobierno nacional ha planteado la repatriación. Lastimosamente, la contraparte que le corresponde al Estado venezolano no tiene mucha apertura, digamos, para que este tema suceda. Esto no pasa por la voluntad de un solo país, sino pasa también por la voluntad del otro país que recibe a los privados de libertad. Patricio Aguas, de Radio Macarena. Señor ministro, autoridades, muy buenas noches. Buenas noches. Una inquietud más que nada. Manifestó justamente de que en este caso habría falencias en lo que sería la infraestructura. Justamente en el último maquinamiento o novedad al interior del CRS hubo destrucción, lo cual afectó justamente la división de lo que vendría a ser los pabellones. ¿Está resuelta esta situación? Tal vez aún continuaban... No, se resolvió a partir de lo que sucedió el 9 de mayo, ya se resolvió en cuanto a la infraestructura, pero las vulnerabilidades pasan también porque nosotros tenemos un cerco externo con una pared de bloque de unos 60, unos 70 que está cerca a mucho espacio de acceso por parte de las comunidades. Eso es lo que básicamente facilitó en mayo la fuga y también sirve como un mecanismo para el ingreso de todo tipo de elementos. Entonces, estas son las vulnerabilidades que ya en mayo mismo se habían pedido y continuaremos nosotros trabajando con la municipalidad para que todo el sector se pueda declarar como zona de seguridad y quede aislada de la posibilidad de que ahí al lado convivan ciudadanos con el centro.
Adicional es una inquietud que va de la mano de la situación que ha acontecido. Semanas atrás se registraron varios volantes en la ciudad que manifestaban justamente lo que vendría a ser como que luchas entre bandas. El día de hoy se registraron en 2 medios de comunicación que llegaron estos panfletos argumentando justamente contra los miembros de R7. Entonces, ¿qué tipo de medidas, qué tipo de acciones tal vez se puede manejar de manera integral? Porque esto podría considerarse como una lucha al interior del CRS, pues está pasando a las calles, ya sea por generar temor, o en este caso algún tipo de amedrentamiento, o incluso se han registrado casos de asesinatos. Se viene trabajando muchísimo, es un tema que no lo podemos nosotros desconocer desde el asunto también ligado con economías criminales. Las economías criminales son las que tienen gran responsabilidad también en estos mecanismos de violencia que se observan en los centros penitenciarios. El gobierno nacional ha tomado algunas políticas, entre ellas fortalecer la frontera norte, trabajar muchísimo en la frontera norte como una zona de seguridad especial, con fuerza de tarea en los puertos, con fuerza de tarea en algunos centros. Sin embargo, la presencia del crimen organizado no lo podemos desconocer, y de estas economías ilegales que muchas veces las toleramos. Yo insisto, en Santo Domingo se dio un operativo la semana anterior que no le hemos dado la cobertura adecuada, necesaria, pero son 41 millones de dólares ilegales que también se manejan, ¿no? Entonces, estas economías ilegales están muy ligadas, muy relacionadas con estos aspectos de violencia. Pero eso ya es una tarea que hay que ir construyendo, hay que ir estudiando el fenómeno y también entregando los aportes necesarios con hipótesis a la Administración de Justicia, básicamente para que Fiscalía pueda acusar y